El ser humano siempre ha tenido una fascinación ante los animales y en este ámbito esta especie ha tenido la creatividad para encontrar la forma de no solo domesticar y hacer que se adapten a su estilo de vida otros seres vivos, sino que ha tenido la capacidad de formar sus nuevas especies a partir del cruce de dos diferentes creando un híbrido. Entre estos el más común son las mulas para condiciones de trabajo, pero en cuanto a fines estéticos y de ornamento, uno de los animales creados a partir del cruce de dos peces, los peces cuerno de flor, se ganan las miradas en los estanques o acuarios. Los Flowerhorn son peces que se crearon del cruce y selección de varios cíclidos, como el diablo rojo, el trimac y los loros de sangre, hasta que por selección artificial de los criadores de Malasia y Tailandia crearon una nueva especie y con ello se ha generado una nueva oleada a favor o en contra de este tipo de prácticas, debido a que se formó un nuevo animal de manera artificial, el cual no existe en la naturaleza y su impacto sí se llega a poner en libertad, por lo que en algunos países como Australia está prohibida su entrada, pero en otros países su mantenimiento, sus cuidados y su crianza están permitida de manera controlada por el ser humano, como es el caso de América y Europa. Estos son peces de agua dulce y como cualquier otro pez necesita una pecera para que pueda sobrevivir. Esta debe de soportar unos 200 litros, repartidos en un volumen de 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho y una altura de 50 como mínimo, pero mientras más grande sea la capacidad, mucho mejor para el pez. Son peces resistentes a los cambios en las condiciones de su agua, por lo que son ideales para principiantes, ya sean niños o adultos, pero es necesario mantenerlos en ciertos rangos para que se desarrollen adecuadamente y no se enfermen. La temperatura debe de establecerse en un rango de 26 a 31 grados centígrados, esto al ser peces tropicales, con un pH que se conserve entre 6.5 a 7.8, con su agua declorada y sin sales, con una bomba que le oxigene su medio ambiente, un sustrato en el suelo como arena o piedra y se le puede colocar vegetación, pero debe de venir lavada, poniéndola en diferentes trastes con agua limpia durante una semana, para que cuando se introduzca no contamine su medio y pueda afectar al pez. Y la condición más importante, este pez debe de vivir solo, debido a que al igual que otros cíclidos, son muy territoriales y matan a otros peces, aun siendo grandes, e inclusive a otros cíclidos o a otros cuerno de flor. Se recomienda realizar cambios semiparciales del agua, dejando de un 40 a un 25% de su agua, para evitar que los niveles no se alteren bruscamente y cause la muerte del pez por este motivo. Además de sifonear el fondo una vez cada 15 días, esto depende de la suciedad que tenga. Aunado a esto se le pueden poner adornos a las peceras, como piedras, objetos o cascadas para aumentar aún más lo vistoso de su nuevo hogar. Son omnívoros, alimentándose de plantas, peces, crustáceos, moluscos, por lo que su alimento se le puede proporcionar en forma de hojuelas o pellets para peces, pero se interesan más por presas vivas como charales, camarones o gusanos, los cuales se les debe de proveer diariamente y que vengan sanos. Van creciendo rápidamente, alcanzando un tamaño de 30 centímetros hasta 40, creciendo normalmente 2 centímetros cada mes, donde uno de sus principales atractivos es un crecimiento en la frente, que es en realidad una joroba de la nuca, que se extiende hasta conformar su peculiar anatomía, existiendo diferentes cepas, por el tamaño de su joroba y sus colores, en los cuales se puede realizar hasta concursos para saber cuál es el más grande, cuál es el que representa mejor su cepa o cuál tiene el crecimiento más grande. Son muy difíciles de sexar sin manipularlos, donde para ello se tiene que observar la cloaca y determinar un abultamiento en ella. Si es mayor, esta es hembra. Aún así, al ser un híbrido, una alta población nace estéril en los machos, por lo que su crianza es muy complicada, la cual se efectúa en un estanque mayor, donde tanto el macho y la hembra se puedan ver, pero al mismo tiempo se puedan esconder. Esto se puede realizar con una división de reja, para que la hembra desove sus huevos y el macho los fertilice. Después de esto se debe de retirar a ambos para que no maten a las crías o se coman los huevos. La temperatura del agua de los huevos debe de estar en 28 grados y un pH neutro de 7, donde tardarán de 5 hasta 15 días en eclosionar. Esto depende de las condiciones del acuario, donde al nacer comenzarán a alimentarse de los 3 a los 5 días, donde se pueden alimentar de sus hermanos si estos son de menor tamaño, llegando a un promedio de vida de 10 años. Son propensos a padecer parásitos, esto por su alimento, a infecciones de hongos, problemas de obstrucciones, bacterias, entre otras cosas,
por lo que se tiene que prevenir estas enfermedades con cuidados de cuarentena cuando se adquiere un nuevo pez, ser muy estrictos con el alimento que le dan, mantener sus condiciones en los rangos óptimos, evitar cambios de las peceras, debido a que su tratamiento puede ser tedioso y en algunas ocasiones no da buenos resultados. Aún así, si se les llega a enfermar, es mejor llevarlo con un experto o un médico veterinario para un tratamiento preciso, evitando darles remedios por nuestra cuenta, al no ser el indicado o poder causar otra afección o la muerte. Un pez único creado por el ser humano, siendo uno de los peces más vistosos de agua dulce que ha creado controversia por su existencia, pero sin lugar a duda uno de los peces que puede alegrar un hogar, eso es el Flowerhorn. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo en mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!